Café Forestal. Os dejo en manos de Enrique García Gómez, que es el vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Enrique, todo tuyo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Café Forestal. Comentar que es el cuarto de este año 2022 y el 44º desde que empezamos con la iniciativa. Como ya sabréis, el colegio lanzó este formato de encuentros digitales que se vienen celebrando desde noviembre de 2020 y que están teniendo una excelente acogida. Estamos intentando tocar las diferentes áreas que giran alrededor de nuestra profesión, por lo que es muy importante que cualquiera nos transmitáis vuestras sugerencias para tenerlo en cuenta en el futuro. El café de hoy lleva por título Techos verdes igual ciudades más resilientes. Antes de nada, sobre todo, agradecer a las personas asistentes su presencia y especialmente a la ponente de hoy. Enriqueta Martín Consuegra es doctora en biología, es profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba y está adscrita al Departamento de Ingeniería Forestal. Además está ligada al Jardín Botánico de Córdoba. Trabaja en herbáceas mediterráneas y dentro de las diferentes líneas de investigación actualmente forma parte de un grupo de trabajo de la Universidad de Córdoba sobre techos verdes. Es decir, tenemos una de las mayores y mejores especialistas de este país en techos verdes. Algunos lectores de Foresta quizás recuerden que hace 2 años y pico, en 2019, en el Foresta 75 ya apareció una breve reseña suya y un resumen de las actividades que llevan a cabo y de los principios y fundamentos de los techos verdes. Bueno, el objetivo de este café forestal es conocer qué son los techos verdes, estructuras, tipos, beneficios, etcétera. Acercarnos a cuál es la vegetación más eficiente y de mejor manejo para este tipo de infraestructura. Es un paseo por diferentes ciudades del mundo que han tenido esta infraestructura para hacer ciudades más resilientes. Sin más, estamos convencidos de que la charla de hoy os resultará muy interesante. Y por último, simplemente decir que la jornada va a ser grabada. Os dejo con Raúl, con el secretario, que nos va a explicar cómo podemos interactuar con los ponentes. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Simplemente recordaros cómo podéis participar. Tenéis ese botón de preguntas y respuestas, que es donde podéis a lo largo de la charla de hoy ir metiendo vuestras preguntas o vuestros comentarios o reflexiones. El botón de chat lo dejamos simplemente para comentarios con el colegio, no dirigido ni al moderador ni a Enriqueta, por lo que sí os ruego prestar mucha atención a eso y poner las preguntas en su lugar. Las preguntas se van a trasladar al finalizar la intervención de Enriqueta y también tendréis la posibilidad de, dando al botón ese de levantar la mano, que tenéis también, si estáis en un ordenador en la parte inferior y si estáis en un dispositivo móvil, creo que lo tendréis en la parte superior, pedís la palabra y os activaremos para que podáis hablar o incluso activar vuestra cámara si lo deseáis. Como viene siendo habitual, os vamos a lanzar una pequeña encuesta para conocer el perfil profesional de la gente que tenemos detrás y ya con ello pues, daremos paso a la ponencia. Vamos con la encuesta. Ahí la tenéis ya. Simplemente es para saber un poco el perfil profesional que tenéis. Y os dejo con Enrique que os va a dar los datos obtenidos. Vale, pues comentaros que un cuarto de los que estamos ahora mismo conectados es de empresa privada, otro cuarto es de desempleados o desempleadas, casi el mismo porcentaje de administración pública. Después, por igual, hay profesionales autónomos y estudiantes y, en último lugar, y en menor porcentaje, empresa pública. Es verdad que con estos datos está muy igualado el grupo de participantes, los colectivos que estamos hoy formando parte de los asistentes al Café Forestal. Así que, bueno, yo creo que ya sin más, Enriqueta, estamos deseando escucharte y por nuestra parte, adelante. Muy bien, pues muchas gracias Enrique y Raúl, y sobre todo primero agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales pues la invitación para impartir esta charla, ¿no?
Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con las tecnologías, a ver si nos dejan y podemos compartir la presentación y bueno, pues pasar una tarde un poquito amena. Vamos a ver. Muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, como decía, bienvenidos a todos. El título de la charla, veis ahí, es Techos Verdes, ciudades más resilientes. Lo voy a enfocar, pues eso, a las ciudades, para hacer las ciudades más resilientes, el uso de los techos verdes, pero voy a hacer una introducción hablando un poco de lo que es la resiliencia, lo que son las ciudades resilientes y luego para meternos un poquito más en, no sé, en la técnica de el techo verde, su infraestructura, qué tipo de vegetación y demás, ¿no? Esperar un segundito, que es que me aparecen aquí muchas imágenes y ay, perfecto. Bueno, vamos a ver un poco al principio qué es qué es la palabra resiliente. La palabra resiliente o resiliencia lo venimos escuchando pues últimamente mucho, pero es un concepto que ya se aplica hace tiempo en la psicología. Y se traslada a la ecología. Una persona resiliente es una persona que sufre mucho en su vida, digamos, es capaz de sobrellevar todos esos sufrimientos y capaz de recuperarse. Pues una ciudad, un ecosistema resiliente, pues es lo mismo. En el caso de las ciudades, que es donde vamos a trasladar esta pequeña charla, pues las ciudades resilientes son aquellas que sufren distintas agresiones, sobre todo desde el punto de vista ecológico, y bueno, esas ciudades deben de estar preparadas para recuperarse de esas agresiones y volver al momento anterior a la agresión de la mejor manera posible. Las ciudades sufren muchas agresiones y algunas de las que vemos ahí son desde el punto de vista ecológico. Bueno, pues falta de espacios verdes, las infraestructuras verdes cada vez son menos, sobre todo en las grandes ciudades. Eso conlleva una pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad, digamos que vamos englobando uno con otro, ¿no? La pérdida de biodiversidad lo que hace es que aumenten en este caso las temperaturas. Hay una mayor demanda energética, sobre todo en el caso de España y en el sur, me refiero más al sur sobre todo, en verano en el caso de la refrigeración. La impermeabilidad del suelo es un gran problema, porque, por ejemplo, muchas de las inundaciones que vienen ocurriendo en los últimos años es debido en las grandes ciudades o en ciudades a que se hacen las ciudades impermeables. No son ciudades esponjas, son ciudades impermeables y el agua no corre por sus calles, ¿no? También el efecto invernadero pues causa también muchos aumentos de las temperaturas, las contaminaciones. Es decir, todo eso son elementos que causan grandes perturbaciones a las ciudades y bueno, pues de lo que se trata es a través de la infraestructura verde, en concreto de la infraestructura verde, en este caso de techos verdes, pues intentar mitigar esos daños y bueno, hacer a las ciudades más resilientes. Bueno, también mostraros un poco también que, bueno, que la preocupación de la resiliencia urbana no es una cosa de los últimos años, bueno, que este es un artículo de 2017 y bueno, en este artículo es un artículo bastante interesante. En los enlaces tenéis en las presentaciones, y luego podéis disponer de las presentaciones, pues tenéis enlaces donde podéis iros a esa información y leerla con más detenimiento. Por ejemplo, en este artículo pues, se habla un poco de la resiliencia en las ciudades, sobre todo hacer las ciudades más eficaces a la hora de una perturbación. Y es un artículo interesante que, bueno, lo dejo ahí para no meterme mucho en este artículo, pero vamos, es un artículo interesante en el que, bueno, nos viene a decir un poco que invirtiendo en resiliencia en las ciudades se evitan muchos problemas. En este caso, por ejemplo, en el artículo también indica, por ejemplo, que hacer a las ciudades más preparadas ante los desastres, en este caso desastres naturales, hacer a las ciudades más preparadas para que esos desastres naturales pues perturben lo menos posible. Pone el caso, por ejemplo, de terremotos o incluso del caso de los volcanes, como recientemente ha ocurrido en La Palma. Al estar, en este caso, la isla preparada para ese desastre natural, pues bueno, hay daños, pero los daños son menores, sobre todo en este caso daños de
de vidas, pues la ciudad, en este caso la isla, estaba preparada y la respuesta ante esa agresión pues es más rápida y los daños son menores. Bueno, repito, dejaré aquí este artículo para que se lo podáis leer con más intensidad. Vamos a ir centrándonos en lo que es qué son los techos verdes, qué sirven, qué hacen, en fin, forman parte un poco de lo que se llama la naturación urbana. La naturación urbana es, pues, la palabra un poco lo indica, es vegetar en las ciudades. Vegetar en las ciudades y en este caso de otras formas diferentes. Ahí, por ejemplo, veis el bosque vertical en Milán. Esto es un edificio que está preparado, es profeso, desde su diseño por los arquitectos, incluso las plantas, la planta ya fue preparada antes de la construcción del edificio, en vivero la planta que se iba a poner en ese edificio, porque son árboles bien grandes, arbustos, árboles y árboles bien grandes. Entonces, la planta se aviveró, se estuvo trabajando en vivero durante el tiempo en el que el edificio se estaba construyendo, de manera que cuando llegó hay algunos vídeos muy interesantes de cómo fue la construcción de este edificio. Es un edificio que además todo el mundo que va a mirar, yo no he tenido la ocasión, va a visitarlo porque es impresionante, ¿no? Pues eso es la naturación urbana, pues volver la naturaleza a nuestras ciudades. Ahí tenéis también los techos verdes, que en fin, es otra manera también de ocupar espacios que las ciudades han ido robando a la naturaleza. En muchas ciudades ya es que ya no quedan espacios para vegetar. No hay espacios para hacer jardines, no hay espacios para hacer parques. Entonces, la manera, digamos, un poco más fácil es vegetar los espacios ocupados por los edificios. Que ahora veremos cómo eso ya se ha venido pensando hace tiempo. No es una cosa que se haya ocurrido a finales del siglo XX o principios del siglo XXI. Esto venía pensándose de hace mucho tiempo más. Lo que pasa es que ahora es un fenómeno que está como más al día, ¿no? Viene un poquito a colación lo que decía antes, por ejemplo, la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática, bueno, es un tipo de arquitectura que lo que busca son, pues eso, aplicar los conocimientos, sobre todo ecológicos, en las viviendas, para hacer viviendas más eficientes desde el punto de vista energético. Y muchas de las soluciones, que son soluciones que tenéis ahí, son soluciones que se han venido trabajando desde hace tiempo inmemorial. Por ejemplo, en Andalucía, el pintar las casas de blanco para evitar el calor en las paredes, o los patios sombreados, el uso de mucha vegetación o de agua. En el caso también, yo pondré muchos ejemplos de Córdoba porque, en fin, hay que defender un poco la patria, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Coruña, las casas orientadas al sur. Esto no se nos ocurriría aquí en Andalucía, orientar las casas, las ventanas al sur, pero en La Coruña, que hay más problemas de calor, pues pues es una forma también de captar energía en estas viviendas, o incluso las casas cuevas. Las casas cuevas pues son también casas donde la temperatura está muy amortiguada. Pues los techos verdes forman también parte de esa arquitectura bioclimática que en definitiva lo que pretende hacer son los edificios más sostenibles para también hacerlos más eficientes, tener más ahorro y bueno, y de paso pues se lucha contra el cambio climático porque como vamos a ver ahora, muchos son los beneficios ecológicos, técnicos que tienen los techos verdes. Viendo también un poquito lo que comentaba antes, que parece que lo de los techos verdes es una cosa que ha surgido a finales del siglo XX o al principio del siglo XXI, pero ya Le Corbusier, no sé si conocerán, bueno, Corbusier es un arquitecto francés de principio, bueno, finales del XIX, principios del siglo XX, nació en 1887. Pero ya en 1923, Le Corbusier escribió en una revista un artículo titulado 5 puntos básicos de una nueva arquitectura. Y si se fijan en el punto 5, que es el que está marcado aquí en la presentación, decía textualmente en ese punto, la terraza jardín, ese punto se llamaba la terraza jardín. Y decía, para Le Corbusier, la superficie ocupada a la naturaleza por la vivienda debía de ser devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permitía
mantener condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. Está describiendo lo que es un techo verde. ¿Ya? En Le Corbusier, incluso en algunos edificios que él planificó y proyectó y se ejecutaron, pues hubo techos verdes, se pusieron techos verdes. Luego eso, pues sobre todo a finales de la Segunda Guerra Mundial, en la zona de Austria, de Suiza, de Alemania, se empezaron también a construir algunos edificios pues con estas ideas, ¿no? Y, ay, perdón, me parece que aquí me deja uno atrás. Bueno, pues nada. Quería mostrarles una diapositiva que, bueno, no está en la diapositiva, pero yo hablo sobre la diapositiva porque la tengo en la cabeza. Y es que lo mismo aparece más tarde, que los techos verdes ya también en los jardines de Babilonia. Si nos remontamos en los históricos que se hacen sobre los techos verdes, nos hablan de los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia, en las ilustraciones que aparecen en libros, en internet y demás, nos muestran pues una especie de pirámide de distintos pisos, donde hay cubiertas verdes, donde hay jardines verticales, en fin, ya estaban descritos un poco en aquellas épocas. Y en muchas zonas del norte de Europa también hay techos verdes en las propias viviendas como aislantes. Son techos verdes en los que la zona de arriba se le deja crecer la vegetación del entorno y eso aísla la vivienda de los fríos, sobre todo en la zona del norte de Europa. También quería entrar en esta charla otro concepto que también está, digamos, un poco desarrollándose en los últimos años, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Esas son las SBN, son las siglas en español. Y bueno, es un concepto que se estableció, vamos, digamos que lo creó un poco entre comillas la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y bueno, y lo que se intenta incluir dentro de las soluciones basadas en la naturaleza son acciones que se apoyan en los ecosistemas y en los servicios ecosistémicos que se pueden trasladar a las ciudades, y con ello pues combatir el cambio climático, la seguridad alimentaria o mitigar el riesgo de desastre. Ahí en este pequeño recuadrito he puesto algunos de esas soluciones basadas en la naturaleza, porque hay muchas. Yo me he centrado, he extraído en este pequeño recuadro las soluciones basadas en la naturaleza que están relacionadas con la infraestructura verde. En la Unión Europea también ha lanzado ahora muchos programas para desarrollo de este tipo de soluciones, las liga a las infraestructuras verdes. Infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza es, digamos, un poco el extracto que he hecho ahí, porque hay otras soluciones basadas en la naturaleza que no están directamente relacionadas con las infraestructuras verdes. Pues ahí tenéis muchas que os sonarán: árboles viarios, bosques urbanos, cementerios, también los cementerios, porque por ejemplo en el caso de los cementerios mediterráneos hay muchos cipreses, mucha vegetación en los cementerios del norte de Europa o en otras, son también zonas muy verdes, estanques con vegetación. Fijaros, por ejemplo, en el jardín botánico, nosotros ahora tenemos un proyecto que se llama Del cloro a la biodiversidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con este proyecto? Pues estamos, sobre todo hemos empezado en nuestras instalaciones, las fuentes que teníamos, que pues tenía cloro para evitar que el agua se corrompiera, pues esas fuentes lo que hemos eliminado el cloro y lo que hemos hecho es vegetarlas con vegetación de nuestro entorno. Pues las plantas acuáticas, algunas son muy problemáticas, hay que tener mucho cuidado con lo que se pone. Pues ahora ese proyecto lo estamos extendiendo a la ciudad. Hay ya algunas fuentes de la ciudad que se están vegetando. Además, se crean ecosistemas que se van sosteniendo poco a poco ellos mismos. Incluso a otras zonas de la provincia también se están trasladando. Bueno, huertos urbanos, también trabajamos en el caso del Jardín Botánico o en Córdoba los huertos urbanos, vienen ahí los jardines de lluvia, que es un concepto interesante, los jardines de lluvia. Los jardines de lluvia se aprovechan aquellas zonas, sobre todo se hace mucho en zonas alrededor de casa, donde las canales, donde vierten las canales y demás, en zonas permeables, y sobre todo se hace para mitigar la escorrentía, porque la escorrentía, como he comentado anteriormente, en las ciudades es un gran problema porque hay mucho asfalto, muchas superficies impermeables que evitan que impiden que el agua sea absorbida, y entonces se forman
esas inundaciones. Bueno, pues muro verde, fachada, leemos todo ello, entonces aquí lo que nos vamos a centrar sobre todo es que están los techos verdes. Y los techos verdes y los jardines verticales también son, digamos, desde el punto de vista son muy interesantes porque ya se aprovechan espacios que ya están. Es lo que decía antes, los techos verdes se pueden poner en edificios, en ciudades donde escasean los espacios, en edificios donde los techos verdes y los jardines verticales se pueden poner, pues son quizás un poco más fáciles, ¿no? La inversión no es tan fácil, pero bueno, eso es otro cantar, ¿no? Bien, pues esos son el enfoque de los techos verdes dentro de esas soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿qué es un techo verde? Yo creo que a estas alturas, sobre todo vosotros con vuestra formación, sabréis perfectamente qué es un techo verde. No es más que una zona de vegetación en la azotea. Aunque eso tiene mucho más, como ahora veremos más adelante, tiene una infraestructura que no es tan simple. Es una zona, es una azotea vegetada. Y bueno, he puesto ahí un sistema multicapa. Ahora veremos que hay muchos sistemas de cómo vegetar un edificio, una azotea de un edificio. Entonces, y también comento parte de los beneficios, ¿no? Que beneficia la estructura de la cubierta del edificio. Ahora veremos que son muchos más los beneficios, no solo para el edificio, sino ambientales e incluso de salud, ¿no? Y bueno, ahí abajo tenéis un montón de los nombres que se le dan: techos verdes, cubiertas jardinadas, cubiertas ecológicas, cubiertas verdes, tejados verdes, aunque muchas veces lo de cubierta ecológica se puede confundir también, por ejemplo, aquí en Andalucía, en los olivares, muchos olivares, las calles tienen cubiertas ecológicas o cubiertas verdes, pero no son en los techos, están en las calles de los olivares. Así que muchas veces se puede confundir ese concepto, ¿no? Mira, aquí me aparece la diapositiva que yo estaba buscando antes. Es lo que os decía, fijaros, estos son los jardines colgantes de Babilonia. La he bailado. Fijaros, es una ilustración en la que, bueno, tanto son edificios en terraza y están todas cubiertas. Pues desde esa época pues ya se hablan de... Y pues las cubiertas tradicionales de Noruega son cubiertas con vegetación del entorno y se ponen pues para aislar la vivienda. O sea, son buenos aislantes. Vamos a pasar un poquito más allá, más a la parte más técnica. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de los distintos tipos de techos verdes. Ahí tenéis 3 tipos, que son extensivos, semiextensivos e intensivos. Vamos a ver cada una de las características así, muy generales. Respecto al uso, bueno, pues empezamos por los extensivos. Es una vivienda, bueno, vivienda unifamiliar o, bueno, edificios que no son muy grandes. El sustrato, el espesor es importante, de 6 a 20, pero decir sobre todo que lo primero que debe de tener un edificio es las condiciones para instalar un techo verde. En España no hay legislación, no lo sé si por lo menos la lectura que yo he hecho yo así rápida, no hay legislación sobre construcción de techos verdes. Para que un edificio mantenga un techo verde, por ejemplo, intensivo, pues el edificio debe de estar preparado. Yo, hablando de los edificios que tengo a mi alrededor, que son los edificios de la ciudad de Córdoba, los techos no están preparados y solamente pueden soportar pues techos verdes extensivos, que son como mucho unos 10 centímetros de profundidad, porque son 100 kilos por metro cuadrado lo que pueden resistir. Entonces, eso es importante, el conocer que el edificio puede soportar esa carga. Yo he visto hace algunos años, no sé si fue una cubierta, no sé si fue en Ucrania, que se cayó una cubierta de un centro comercial, estaban preparándolo para un techo verde porque habían puesto más de lo que el edificio podía soportar. O sea que es importante que los edificios estén preparados para esta carga. Por ejemplo, el caso del bosque vertical de Milán, pues era un edificio preparado desde el principio para tener toda esa carga de vegetación, ¿no? Bueno, volviendo a eso, el sustrato, la profundidad del sustrato es la menor, pues eso, los kilos de 60 a 150, una media de 100. La retención de agua, bueno, la retención de agua también va a ir mucho en función de los sustratos, porque los sustratos son, digamos, un poco la piedra filosofal de que funcione un buen techo verde. La estructura abajo, bueno, el mantenimiento
es muy bajo, a lo mejor semestral, no mucho más, depende. El riego innecesario, pues eso es mentira. El riego hay que regar en todo momento. Aquí en Córdoba, y yo he visto techos verdes en el norte de Europa en un verano caluroso y se les ha ido. O sea que eso de innecesario no es verdad. Un techo verde hay que regarlo. Incluso ahora los ensayos que nosotros tenemos aquí en Córdoba, en invierno los tenemos que regar. Le damos un riego semanal flojito, pero hay que regarlo porque la planta necesita agua. Y bueno, y el mantenimiento, como decía, muy bajo. Semi-intensivo, pues el semi-intensivo es una mezcla entre el intensivo y el extensivo. Así es que voy a pasar directamente al intensivo. Los intensivos son, bueno, yo diría que ya edificios preparados para tener esa, porque fijaros el grosor que puede alcanzar sobre todo el sustrato. Todo va en función del sustrato. Cuanto más profundidad tenga el sustrato, pues mayor elementos vegetales podemos tener. 10 centímetros no podemos soportar un árbol ni un arbusto. En un techo de 15 o 40 centímetros, quizás ya más que 40, pues ya sí se puede poner cierto elemento arbóreo, ¿no? Más cargas, la retención de agua también es mayor, eso lo comentaba, la retención de agua también va en función un poco también de los sustratos, que en eso ya, ahora cuando hable un poco de sustratos lo comentaré. El riego necesario en todo. Y el mantenimiento, pues el mantenimiento es como el mantenimiento de un jardín en superficie. Es el mismo. Si tenemos árboles, tenemos arbustos y tenemos que hacer podas, tenemos que hacer siegas, tenemos que hacer de todo. El mantenimiento de un extensivo, donde lo que se pone normalmente es planta herbácea, pues a lo mejor pues eso, un par de veces al año, 3 veces, bueno, a lo mejor revisión de riego, eliminación de alguna mala hierba, en fin, eso es más o menos, ¿no? Comentaros también que, bueno, que existen, me imagino que los conoceréis, las normas tecnológicas de jardinería. Hay unas específicas de cubiertas verdes, que es la norma tecnológica 11C, que son estas que tenéis aquí. Y luego también, en muchos casos, se siguen las llamadas FLL, que son las normas tecnológicas, unas normas tecnológicas exclusivas de techos verdes, que son alemanas. Estas son en muchos de los extractos de las cubiertas verdes que hay de la NTJ, pues son extraídas de aquí también, porque estas sí son específicas para techos verdes. Y este no se podía bajar, pero el otro día buscando me la puedo bajar entera. Toda la guía en completo en inglés, porque también la en alemán, esta se puede bajar completo. La del 2018, la edición del 2018. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo son las capas, cuando hay sistema de capas, porque ya veremos que hay otras maneras también de hacer techos verdes. Si vamos a verlas de abajo hacia arriba. Bueno, esta es la estructura del edificio, la capa de impermeabilización, eso es importante. Debemos de asegurarnos que el edificio está bien impermeabilizado antes de poner la cubierta del techo verde, porque si no todos los problemas que puede haber de humedad se lo van a echar la culpa al techo verde. Lo digo por nosotros aquí en la Universidad de Córdoba tenemos un edificio que nos han dejado de los años 50 y ahí vamos haciendo nuestros ensayitos, y bueno, pues no se impermeabilizó y eran los problemas que hay de humedad porque el edificio era un poquito viejo, pues no lo echan la culpa a nuestros techos verdes, pero por eso es importante que esté bien impermeabilizado antes de poner el techo verde, ¿no? Luego, bueno, aislamiento. Deciros que esto es un sistema general. Luego varía un poquito, hay algunos que tienen variaciones, se elimina alguna capa o se introduce otra, pero en fin. Aislamiento, luego una barrera antirraíces, importante porque, bueno, si son plantas de raíces, sobre todo arbóreas, muy pivotantes, pueden dañar la cubierta, pues para eso se pone esta capa. Un sistema de drenaje, que bueno, los hay de muchas maneras, están los llamados que son como hueveras, incluso debajo de la huevera son como pequeños aljibes chiquitos que dependiendo de la profundidad que tenga el techo verde, pues son más o menos grandes. Incluso muchas veces debajo de esa llamada huevera se ponen algunas mantas de riego para que el agua se retenga mejor. Se pone un filtro inmediatamente por debajo del sustrato. Los sustratos los hay de muchos tipos, los sustratos los hay específicos, ya hay casas comerciales como por ejemplo 5 que venden sustratos para distintos tipos de vegetación, y entonces pues los sustratos son, digamos, un poco la piedra filosofal.
Hay sustratos que son específicos para techos verdes. Nosotros, por ejemplo, en nuestros ensayos no lo hacemos nosotros. Mezclamos esto, lo otro y hacemos distintas proporciones, siempre asegurándonos de que el peso no sean elementos muy pesados. Les metemos pues elementos que pesen poco, en fin, y que pesen poco cuando está bien cargado de agua. En fin, y es importante, en algunos casos hemos hecho incluso ensayos con materiales de áridos reciclados, metiendo unas proporciones pequeñitas, pues meter algo de reciclado. En fin, y por último, pues la vegetación, que la vegetación va a venir marcada pues por la profundidad que le demos a nuestro sustrato. Si el sustrato es muy pequeñito, pues no podremos poner más que herbáceas. Si es un poquito más grande, a lo mejor podemos poner algún arbustito pequeño. Y si ya es más de mayor grosor, pues árboles. Muy bien. Y este que veis aquí es otro sistema de poner un techo verde, que son sistemas modulares. Nosotros hemos hecho algunos ensayos con estos sistemas. Son bandejas. Fijaros, es una bandeja, bueno, aquí pues lo mismo, esta bandeja es como una especie de aljibe. Aquí tiene un filtro, se pone el sustrato y encima la planta. Y bueno, de esta os puedo hablar un poquito más porque de esta trabajamos con ella. Son como bandejitas que tienen debajo una bandeja, que es la que veis aquí. Luego el sistema de abajo es lo que tiene, es una bandeja donde se acumula el riego. Esto que veis aquí son los riegos, tiene el riego por goteo y tiene un par de, nosotros en nuestro caso, un par de goteros. Y lo que sí se hace es que la vegetación, en este caso, pues se puede preparar en vivero y luego se puede ponerla en cada módulo. Preparar la vegetación antes y luego la pone. En el caso de las capas, lo que se hace muchas veces es, bueno, o bien se hace plantación, una vez que se han puesto ya todas las capas y el sustrato, se hace plantación o bien se hacen siembras. Este sistema, hombre, lo que permite es que, por ejemplo, si se te van unas cuantas plantas, pues cambias la bandeja, si la tienes. En fin, hay menos contacto a lo mejor entre, si pones especies que a lo mejor por sus raíces puede haber algún tipo de incompatibilidad porque tengan la alelopatía o lo que sea. En fin, pues en estas bandejas pues te evita ese contacto entre especies que puede haber algún tipo de alelopatía. Pero vamos, cada uno tiene sus beneficios y sus no beneficios, ¿vale? Vamos a ver que también hay algunas cosas, algunos techos que no son, vamos a ver de muchos colores. Estamos hablando de techos verdes, pero aquí vamos a ver también lo que son los techos marrones o techos de biodiversidad. Bueno, los techos marrones realmente no son techos marrones, son techos, o los de biodiversidad, son dos cosas diferentes. Un techo de biodiversidad, por ejemplo, es un techo que se prepara y se hace una siembra ya en el techo, una siembra previa, una siembra o una plantación previa, de cosas del entorno, en fin, lo que se pretende es que crezca. Hay vegetación. Y los techos marrones son techos que se dejan con un sustrato y que caiga lo que caiga. En fin, sobre todo van a crecer por las especies del entorno. Nosotros en nuestros techos verdes nos crece lo que nosotros ponemos y lo que el aire nos trae, o los pájaros. Entonces, eso sería un techo marrón. Un techo que se deja con sustrato exclusivamente, y entonces lo que viene ahí son semillas y frutos que vienen eso por el viento, los pájaros, ¿no? Y luego pues eso atrae otra biodiversidad, insectos, pájaros y demás. Entonces se deja que evolucione. Luego están los techos biosolares, que son techos verdes con paneles solares. Y es una combinación interesante porque según la bibliografía, los paneles solares cuando llegan a una determinada temperatura dejan de funcionar correctamente. Entonces, lo que le hace la vegetación es que, ahora lo explicaré también, el efecto de la evapotranspiración, lo que hace es que reduce la temperatura del entorno. Cuando una planta está evapotranspirando, lo que hace es que roba temperatura de su entorno para hacer ese fenómeno y eso beneficia a las placas solares porque le reduce esa temperatura del entorno, entonces la placa solar funciona mucho mejor. Entonces esas combinaciones se dan también bastante. Y otro que son los techos verde-azules. ¿Esto qué es? Bueno, son techos que realmente son techos que lo que hacen es que son como aljibes que hay en las azoteas. Lo que hacen es que almacenan agua de lluvia.
Pueden ser solamente verdes, pueden ser solamente azules, porque aprovechan solamente el agua de lluvia, pero bueno, si se pone por encima de ese aljibe en vegetación, pues se funciona también como un techo verde. Son otros sistemas ya un poco más complejos y digo, claro, en este caso los edificios, pues para poner un aljibe en la azotea, pues sí que tienen que estar bien preparados, ¿no? Para eso hace falta una legislación que no, lamentablemente, pues no vendrá, pero no la tenemos todavía. En el caso de España, bueno, en el caso de España, pues fijaros, aquí ya me he recogido alguna bibliografía de los años 90 ya, el profesor César Gómez Campos, que fue el profesor de ya fallecido, de la Universidad Politécnica de Madrid, pues hizo algunos ensayitos de plantas herbáceas en techos verdes. Cuando todavía aquí eso del techo verde no era muy conocido, pues sí se iban haciendo ensayos en los años 90. Esta imagen que veis aquí es de un libro que es La Naturación Urbana, del profesor Julián Briz, que es profesor también emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, que también trabaja mucho en la naturación urbana, ¿no? Entonces ese libro es curioso, interesante, habla de estos ensayos y habla de otras cositas, sobre todo en España, ¿no? Y también otro caso importante, interesante, porque en fin, tenemos uno de los techos verdes más grandes de Europa en lo que es la ciudad financiera del Banco de Santander. Yo creo que ya no es del Banco de Santander, pero bueno, cuando se hizo con esa, dentro de la como ciudad financiera del Banco de Santander, se hizo en el 2005, 2003, 2002, 2005, que duró 3 años y tiene una extensión, no sé si era de 100.000 metros cuadrados, en fin, es muy exagerado. No lo sé exactamente cómo estará, porque esto pasa como en los jardines, que se inaugura, se pone muy bonito, luego hay que, en los jardines lo importante es el mantenimiento y la evolución en el tiempo. Espero que esté funcionando correctamente. Bueno, vamos a ver algunos beneficios. Algunos beneficios, bueno, que son muchos beneficios, digo, que son ecológicos, técnicos, de salud incluso. Y bueno, lo he venido hablando, pero bueno, los vamos a recordar un poco, como por ejemplo es la reducción de aguas pluviales. En el grupo de trabajo donde estamos nosotros trabajando aquí en la Universidad de Córdoba en techos verdes, trabajamos, en mi parte llevo un poco la vegetación, pero trabajo con un equipo que trabaja en la hidrología, en la reducción de la escorrentía, en cómo las aguas de lluvia, bueno, se retienen en los techos verdes, y así las pluviales se alivian y en fin, lo que hace es ralentizar un poco el agua de una lluvia fuerte, de una tormenta, ralentizar esa caída y evitar las inundaciones en las calles, ¿no? Pues eso también estamos haciendo esos ensayos. Pues un beneficio también, bueno, los contaminantes, lo mismo que los jardines a nivel de suelo, pues captan contaminantes, pues los techos verdes en altura, pues captan también diferentes contaminantes, ¿no? Reducción de ruido ambiental, pues en muchas zonas, incluso donde hay aeropuertos y demás, pues se ha visto también que las reducciones, no en España, pero se ha visto que las reducciones con techo verde son también interesantes. Bienestar social, ahora con la historia, todo lo de la pandemia, todo el mundo ha echado de menos una zona donde disfrutar un poquito de lo verde. Además, incluso hay algunos artículos donde se relacionan la terapia verde con salud mental. Entonces se utiliza el trabajar con lo verde, el trabajar con plantas como beneficio para la salud mental, ¿no? Absorción de CO2, bueno, eso, la planta absorbe CO2, son sumideros, los techos verdes son sumideros de CO2 y, bueno, emisores de oxígeno. El aislamiento térmico del tejado, ya hemos dicho que protege también las cubiertas que tienen las azoteas, pues sufren mucho con las radiaciones solares, la radiación ultravioleta, son elementos que duran poco tiempo, pero los techos verdes lo que hacen es que mejoran esa cubierta, ¿no? Voy a ir un poquito más deprisa porque me estoy enredando. Bueno, también la reducción de la temperatura en el entorno. Eso es interesante por el fenómeno que he comentado antes y que luego veremos también, la evapotranspiración. Donde hay plantas se produce la evapotranspiración y el entorno disminuye la temperatura. Y también incremento de la biodiversidad. En un techo verde vienen insectos, los insectos atraen a pájaros, en fin, hay un incremento de la biodiversidad. Y si en ese techo verde se ponen plantas del entorno, incluso en algunos casos plantas que están, pues a lo mejor amenazadas, pues lo que hacemos es trasladar nuestro entorno a la ciudad
y lo que tenemos es vegetación de nuestro entorno y flora y fauna de nuestro entorno, ¿no? El fenómeno isla de calor, que también será quizás un fenómeno que conozcáis, también es un fenómeno que ocurre en muchas ciudades, sobre todo en grandes ciudades, en ciudades donde escasean la infraestructura verde, donde escasean las plantas, donde escasean también las láminas de agua. Todo lo que transpira, todo lo que produce la evapotranspiración reduce la temperatura. En ciudades donde escasean eso, los parques y las zonas de agua, este fenómeno se produce más porque hay muchos edificios, mucho cemento, mucho asfalto, mucho hormigón. Lo que ocurre es que estos edificios pues captan calor durante el día y por la noche pues lo que hacen es emitirlo a la atmósfera. Entonces las temperaturas no se reducen en la noche y eso se va incrementando. Eso son el fenómeno isla de calor. Y es un entorno, si fuéramos con un coche midiendo la temperatura desde los alrededores de la ciudad, hasta llegar a la zona centro, esto es lo que nos ocurriría. Iríamos midiendo la temperatura en las zonas donde está la ciudad, donde están los grandes edificios asfálticos, con asfalto y con hormigón, pues se incrementarían las temperaturas por ese fenómeno y se reduciría una vez vuelta otra vez al campo, ¿no? Pues ese fenómeno también se intenta paliar con los techos verdes. Bueno, esto es lo que os decía. El hormigón lo que hace a las ciudades impermeables, no son capaces de captar agua, de drenar agua y además también son emisores de calor. Todo el fenómeno contrario de lo que hacen las láminas de agua y la vegetación. Y es por este fenómeno, el enfriamiento adiabático del que he venido hablando, ¿no? Que, en fin, una planta, os pongo ahí un ejemplo de un estudio que se hizo en Córdoba en 2016 sobre la vegetación y el clima. Córdoba ya sabéis que es una ciudad que en verano alcanza temperaturas muy altas, se eligió también por eso. Bueno, pues un árbol de 50 metros cuadrados de copa en un jardín de esta ciudad, en la ciudad de Córdoba, puede tener una potencia de refrigeración de 11,3 kilovatios en el mes de agosto. O sea que toda la temperatura que pueda reducir. Eso lo comprobamos en muchas investigaciones y demás. O sea, en verano cuando entramos en un jardín, pues tenemos la sensación de que la temperatura se baja, ¿no? Entonces ese es el fenómeno adiabático. Y entonces ese es el fenómeno que se busca también con los jardines, con los techos verdes. Yo también siempre pongo un poco, también tirando para patria, el fenómeno de los patios. En los patios en verano, los patios tienen una vegetación que hace que ese fenómeno de enfriamiento adiabático sea importante, entonces las temperaturas se reducen. Si tenemos en el exterior unos 40, 45 grados muchas veces, en el interior pues efectivamente puede haber 30 y pocos. En fin. Y voy a ir terminando ya un poco, ya vamos a ir terminando sobre la vegetación. La vegetación voy a dar algunas pinceladas, por si en otra ocasión tengo la oportunidad de dar más charlas sobre la vegetación, pues hablaré en más profundidad sobre la vegetación. Contaros un poquito que no toda la vegetación es igual. Por ejemplo, el principio de los techos verdes se ponen al principio del siglo XXI o en finales del siglo XX. La vegetación que se ponía sobre todo era sedum. ¿Por qué? Porque los sedums son aguantan muy bien la sequía, no necesitan apenas agua, viven en apenas 2-3 centímetros y entonces se ponían muchos sedums. Sin embargo, los sedums son plantas CAM, no produce evapotranspiración y entonces buscamos otras cosas también, aparte de solamente una vegetación agradable de ver, ¿no? Lo que se tiende ahora es poner una biodiversidad, mezclar sedum con otras especies, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues plantas en nuestro entorno, lo que tenemos que poner en cada sitio que tienen que poner son plantas nativas, plantas del entorno. Adaptadas, son las mejor adaptadas climáticamente y no vamos a tener problemas de especies invasoras como estas que veis aquí, porque en algunos casos se ha puesto Carbobrotus edulis, que es una planta muy, muy invasora, sobre todo en el litoral, ¿no? O esta otra también que son sedum chinos en techos verdes americanos. Entonces, lo interesante es siempre poner especies nativas. Son especies nativas que son las mejor adaptadas, como digo, y las que menos problemas nos van a dar. Aquí os muestro, fijaros, un poquito del ensayo que estábamos haciendo. Este lo dejamos en el 2017. Es curioso porque lo dejamos porque ya, en fin, se acabó ese proyecto, estábamos esperando a tener otro. En esto llegó la pandemia y nos dejó un poco fuera, ¿no?
Y fijaros, este es como está ahora, este techo lo dejamos de regar en 2019, se dejó de regar, porque ya lo dejamos se dejó el ensayo y ya pues se dejó de regar. Y esto en marzo del 21 fuimos a preparar otra vez las cubiertas para el nuevo ensayo y nos encontramos que estos son sedum sediformes, son sedum de nuestro entorno. Y algunas otras que hay por aquí también, que algunas lobularias, algunos dianthus, todavía no sé si se ven bien por ahí, que todavía estaban. Entonces, y nos regamos. Esto los riegos los cortamos y entonces este mantenimiento de esta cubierta que veis aquí es una cubierta solamente con el agua que haya de lluvia. Bueno, esto es los resultados del proyecto, por si no he puesto el enlace, lo podría haber puesto, porque os lo podéis bajar, el resultado del proyecto y de los resultados de esos ensayos. Y bueno, ya daros por último un repasito sobre todo por algunas publicaciones, vamos, en prensa sobre techos verdes. En fin, aquí fijaros, este es relativamente reciente, del 20. Dice, los techos verdes se marchitan en la ciudad. Y es porque, bueno, pues lo que os he venido diciendo, la falta de una legislación nacional no incentiva el que se puedan poner techos verdes. Esto no ocurre en otros sitios. Fijaros, vamos a ver, bueno, en Bilbao pues sí se aprueban aquí desde el punto de vista local, el pleno municipal pues elabora una guía de cubiertas verdes. Esto es en Chile también, pues en fin, tienen también algunas legislaciones. Interesante en Francia porque hay una ley, fijaros, una ley que obliga a que los nuevos edificios cubran sus azoteas con plantas, árboles o paneles solares. En fin, también en Australia, en fin, no me voy a parar mucho, en Canadá. Y bueno, pues termino con esta. Deciros también que en Barcelona sí que es verdad, en Barcelona sí que se han hecho incluso han dado algunas ayudas para poner techos verdes en la azotea y demás, pero luego falta un poquito más, sobre todo para construir nuevos edificios que estén preparados para poner techos verdes. Bueno, dejo de compartir porque ya he terminado por mi parte. Yo creo que no sé si me he pasado o no he pasado y cómo lo he hecho. Bueno, Enriqueta, muchas gracias. Creo que has sido capaz de ajustarte al tiempo y además darnos una visión completa de la temática, ¿no? Sobre todo para despertarnos el gustillo y para intentar acercarnos a eso. Yo lo que veo es que creo que además tenéis la experiencia de uno de los sitios más duros de la península, ¿no? Porque ver un techo verde en el norte de España, pues entre comillas, es relativamente fácil, ¿no? Por la humedad ambiental, por la pluviometría, por la poca insolación, por la temperatura, por todo, ¿no? Entonces, claro, en un país como el nuestro, con estos contrastes climáticos y geográficos y tal, los techos verdes de Córdoba, pues poco tendrán que ver, ¿no? A los de La Coruña, o la experiencia vuestra puede ser extrapolable, o ¿cómo lo ves? Bueno, extrapolable lo que comentaba antes. Lo interesante es conocer la flora del entorno de cada sitio, porque la flora, nosotros en este caso, por ejemplo, estamos trabajando con flora arvense, digamos, arvense no, flora herbácea. Hemos trabajado con perenne, pero ahora vamos a empezar un nuevo proyecto en el que vamos a mezclar anuales y perennes, flora anual y flora perenne. Y bueno, lo que estamos buscando son ejemplos de nuestro entorno. La especie mejor adaptada, la especie que climáticamente va a estar mejor adaptada. No vamos a tener problemas con especies de tipo invasor. Si queremos extrapolarlo a Galicia o no sé, al País Vasco, pues lo que tenemos que hacer es estudiar las especies que están en su entorno. Muchas que son especies mediterráneas que las tenemos de arriba abajo y se puede trabajar con ellas perfectamente, porque los requerimientos hídricos pues de cada una son diferentes. Unas plantas que tenemos aquí en Córdoba, unos veranos como tenemos y que puedan vivir, a lo mejor pues sí se pueden trasladar al norte de España, ¿no? Pero lo interesante, sobre todo para evitar problemas de especies invasoras, es que se trabajan con especies del entorno no cercano, pero bueno, por lo menos que sean cercanas, autóctonas, y así evitamos problemas de las invasoras. Vale, bueno, algunos de los asistentes tienen unas dudas, digamos, técnicas,
en ese sistema multicapas que debe acompañar o ser la parte del techo verde, nos preguntan que de qué material son o suelen ser las barreras de raíces. Y por otro lado, de qué material para la capa de impermeabilización. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, la barrera antirraíces suele ser hecha de caucho. Son materiales, caucho es lo que normalmente. Y luego la impermeabilización esa, pues la del propio edificio, las capas impermeabilizantes o bien asfálticas, sí, son las capas impermeables que se suelen poner en los edificios, cuando normalmente son capas asfálticas las que se suelen poner. Pero vamos, que eso, la preocupación que hay que tener es que cuando se va a poner en un edificio, que el edificio esté bien impermeabilizado, esté como el edificio También es verdad que hay algunas veces, yo he visto que hay como pinturas impermeabilizantes, que no sé eso la duración que pueda tener, pero en fin, lo más seguro es poner, sobre todo por las temperaturas que van a alcanzar en los techos, ¿no? Que se ponen capas asfálticas porque son las más resistentes. Pero que sí que he visto que hay algunos casos que son líquidos que se extienden como con brocha, en fin, que se puede impermeabilizar también, pero creo que en eso no nos debemos preocupar, porque eso el edificio es el que tiene que estar preparado. Nosotros de ahí para arriba, lo que tenemos que ir buscando. Por otro lado, preguntan en las primeras transparencias que han mostrado los sistemas intensivos o extensivos, y según la capa que había de suelo, pues más o menos se trasladaba a un peso, pero con el conjunto de complementos, ¿qué puede pesar todo el conjunto por metro cuadrado para saber y para poder dimensionar y saber si el edificio donde se vaya a instalar está preparado para eso? Bueno, yo, por ejemplo, en los ensayos lo que hacemos es ver cuánto pesa, porque aquí los edificios, por ejemplo, en Córdoba es 100 kilos por metro cuadrado. Entonces, nosotros lo que tenemos es, hacemos todo, montamos todo en un metro cuadrado y lo pesamos con el agua, con el sustrato saturado al máximo. Y no intentamos, y eso vamos, haciendo esos cálculos, nosotros con 10 centímetros de profundidad tenemos suficiente. Incluso menos, porque muchas veces se ponen 10 centímetros de entrada, pero el sustrato se va compactando. Y a lo mejor de 10 centímetros terminas por tener, porque también es verdad que luego el viento hace que parte del sustrato se vaya y la compactación, podemos tener plantas en unos 7 centímetros. En fin, lo único que hay que hacer es calcular, porque en cada casa, las casas comerciales ya nos dicen, las fichas técnicas ya nos dicen cuánto suele pesar su estructura. Afortunadamente eso, y hay casas comerciales que ya nos dan información en sus fichas técnicas. Nosotros en nuestros ensayos ya tiramos mucho al principio pues hacíamos nuestras capas y demás, pero ya son a las casas comerciales a las que les compramos las capas o muchas veces las casas comerciales nos dan material, lo probamos y luego, en fin, lo importante es saber eso, pues pesar un metro cuadrado y el edificio saber la carga. Digo, en nuestro entorno son 100 kilos por metro cuadrado, que son unos 10 centímetros con las capas que más o menos trabajamos. Después hay otro de los asistentes que, aunque ya entiende de antemano que la respuesta puede ser muy, muy complicada, te quiero preguntar si tenéis algún estudio de carestía, de cuánto puede valer un techo verde por metro cuadrado, por superficie determinada, si tenéis calculado eso, e incluso si tenéis calculado eso con respecto al ahorro energético que pueda suponer el edificio, si tenéis o conocéis estudios de rentabilidad y de cuántos años serían suficientes, aunque fuese económicamente, compensar eso. Bueno, algunas cositas puedo saber. En el estudio este que he hecho alusión, sí que hay, porque los precios son los precios del mercado. En fin, no recuerdo ahora los precios que puedan tener, pero en el estudio sí que hemos hecho, pero vamos, también depende del edificio. Por ejemplo, en ese estudio nosotros los edificios que hemos analizado son son edificios de los años 50, con una eficiencia energética nula. Ahora, tú coges un edificio que es construido a lo mejor a principios de los años 2000 o el 2015, esos edificios están mejor preparados, aunque no sean edificios preparados para techos verdes, desde el punto de vista de eficiencia energética están mejor preparados. O sea que en un edificio de los años 50, que es el ensayo que nosotros hicimos,
el ahorro energético que se tenía, digamos, a las capas que nosotros poníamos era en torno al 40%, pero era un edificio mal preparado desde el punto de vista de la eficiencia. Si ese edificio con ese techo es un edificio de los años 2000, probablemente el ahorro es menor, porque el edificio ya de por sí está preparado. Pero en muchos casos nosotros lo que estamos pensando es en la rehabilitación de viviendas. Por ejemplo, en el Parque de Córdoba la media de las viviendas es de los años 80, ahora sí que es verdad que hay más viviendas, pero los edificios de los años 80, de los años 90, son edificios que no están preparados y son poco eficientes desde el punto de vista energético. Entonces, poner techos verdes con poca profundidad de 10 centímetros, por ejemplo, que sus edificios los pueden soportar, pues ayudaría a que esos edificios fueran más eficientes, sobre todo en los espacios inmediatamente por debajo, o sea, en las viviendas que están inmediatamente por debajo de ese techo verde, que depende mucho de cómo es el edificio. Si son buenos, si son muy eficientes, pues lo que estamos buscando con el techo verde ya son otras opciones. Estamos buscando una mejora en el entorno de la ciudad. Estamos buscando pues sumideros de CO2, reducción de la temperatura ambiental, porque en fin, ahora en verano lo que tenemos mucho calor y más calor con las emisiones de los aire acondicionados. Entonces, si nosotros tuviéramos más techos verdes, más jardines en altura, la evapotranspiración sería mayor y entonces eso ayudaría también a reducir las temperaturas. Cuando son edificios bien preparados, lo que se busca en el techo verde no es tanto una eficiencia energética, sino también una mejora en la calidad de vida de las ciudades. Está claro que es un sistema multicapa y es un sistema multiservicio. También, exactamente, multicapa, multiservicio. Sí, porque hay que buscar en todo. Sí, hay uno de los compañeros que pregunta, que entiende o cree que quizás las lamas de polietileno, las que se utilizan en las balsas de riego, pregunta que si pueden ser ideales para impermeabilizar los tejados también. Sí, yo creo que sí, que también en algunos casos nosotros creo que lo hemos usado cuando no hemos podido comprar el material a las casas. Al principio hacíamos nosotros nuestros ensayitos y en algunos casos sí que lo hemos usado también. Pero yo digo que las casas comerciales que están ya dedicadas a techos verdes venden todo, vamos, no es muy barato que digamos, pero venden de todas las capas y para todo, incluso en inclinación, también en techos inclinados, hasta cierta inclinación se pueden poner también techos verdes, no solamente en azoteas, también. Vale, y bueno, ya por ser cumplidores en el horario, que creo que estamos siendo súper escrupulosos, la última pregunta. ¿Sabes si hay alguna formación, cursos, jornadas, algún tipo de formación sobre este asunto que nos ocupa de techos verdes? Y aparte de esa formación, si nos recomiendas alguna publicación concreta para profundizar en el asunto. Bueno, de cursos la verdad es que no sé. Sé que en Valencia por ahí sí hay, pero más bien de jardines verticales, de jardinería vertical. De techos verdes la verdad es que no conozco ningún curso, la verdad. Y luego recomendaciones, bueno, pues publicaciones hay un montón en internet. Hay algunas guías interesantes, pero están en inglés. Por ejemplo, hay alguna del Consejo de Londres que publica información sobre todos los techos verdes británicos. En Cataluña, en el Ayuntamiento de Barcelona, creo que hay algunas publicaciones también interesantes sobre techos verdes. Eso tecleando y están en catalán y están también en castellano. Y porque hay también publicaciones científicas, pero bueno, hay muchas revisiones científicas sobre techos verdes, son también publicaciones en inglés y son también, en fin, que hacen revisiones y luego también, bueno, hay una casa comercial, en fin, parece que estoy haciendo publicidad, aunque no tengo nada que hacer con la casa 5, que sí que nos habla mucho, si la página web es de 5 con Z, pues sí que habla, tiene muchas fichas técnicas para aquellos que les guste un poco, fichas técnicas de todas las capas, fichas técnicas de los sustratos, y comenta un poco también qué tipos para qué cada una, en fin. El que le guste más un poco la parte más técnica, quizás ahí pueda encontrar. Y bueno, pues también hay publicaciones, sí, desde el punto de vista científico y desde
manuales, digamos, de algunas ciudades de cómo están aplicando también ellos este tipo de infraestructura verde. Muy bien, pues Enriqueta, por mi parte, por parte del colegio, por parte de todos los participantes, darte las gracias, agradecerte lo clara, lo concisa, lo precisa que han sido las explicaciones y desde luego que esperamos verte de nuevo en algún otro momento porque como seguís investigando y seguís trabajando en ello, lo que nos gustaría es que más adelante queráis seguir compartiendo los resultados con nosotros. Perfecto. Y por lo demás, a todos los asistentes, pues nada, recordad que el próximo Café Forestal será el jueves que viene y se titula Prescribir el fuego en un contexto de gestión forestal próspera. Muchas gracias, un abrazo y un saludo para todas y para todos. Buenas tardes. Muchas gracias también. Muy buenas tardes, hasta luego.